Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con los linfomas de ayer. Recordáis que nos quedamos hablando de que los linfomas no Hodgkin, es decir, aquellos linfomas que no pertenecían a este grupo de enfermedad, que es la enfermedad de Hodgkin, que estudiaremos como específica, se dividen en linfomas que derivan de los linfocitos B, linfomas que derivan de los linfocitos T y luego tenemos linfomas que derivan de los linfocitos non-committed natural killers. Y también contamos que empezaríamos hablando de los linfomas B, que son muy complejos, pero muy bien conocidos, porque las células B sufren una serie de alteraciones en su ciclo celular, tanto desde el punto de vista de alteraciones genéticas como somáticas, y de cada una de ellas sale un linfoma. Eso es lo que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí tenemos pues lo que es la maduración del centro reactivo. Si ustedes ven el centro reactivo, entran los linfocitos maduros o naïf, recuerden que entran por la parte de abajo, se meten dentro del centro reactivo, veremos cómo y por qué se meten. El centro reactivo es este de aquí y luego salen del centro reactivo y veremos lo que hacen. Fíjense ustedes aquí que de cada una de estas células, nos sale un linfoma. Y lo que vamos a intentar entender es por qué tienen estos linfomas, qué características tienen estos linfomas y qué morfología tienen estas células. Si sabemos esto, sabemos la clasificación de los linfomas, que tipo B en este caso, que ahora veremos que es compleja cuando la consideremos en clasificación. ¿Qué tenemos que saber de los linfomas tipo B? Pues que embriológicamente hablando salen de células B que han sufrido alteraciones genéticas, que llega un momento en la que se nos producen inmunoglobulinas de superficie, fundamentalmente inmunoglobulinas IgM y inmunoglobulinas IgD. Sobre todo las IgD nos indican que esas células son muy primitivas. Estas células maduras naïf han recibido una mutación genética, pero todavía no han recibido mutaciones somáticas en su configuración de las inmunoglobulinas porque no se han puesto en contacto con los antígenos. ¿Qué ocurre de estas células naïf? Pues hay dos grupos, unas que tienen el CD23 negativo y estas forman las células del manto, y otras que son CD23 positivas, que son el 90% de estas células y que no forman parte de las células del manto, no pueden entrar en el centro reactivo. Recuerden que las células del manto eran estas de aquí abajo, no pueden entrar en el centro reactivo y por lo tanto son expulsadas y circulan como linfocitos. Si estas células CD23 positivas que van a salir a la circulación se ponen en contacto con un antígeno en este momento, teniendo esta inmunoglobulina D de superficie, son estimuladas para transformarse en células plasmáticas que segregan inmunoglobulinas. ¿Y cómo son estas células plasmáticas? Pues estas células plasmáticas son células plasmáticas de vida corta, son células plasmáticas que no son altamente específicas para su antígeno determinado, porque no han recibido claramente una mutación somática, pero se caracterizan porque tienen una gran cantidad de inmunoglobulina M. Por lo tanto, ¿qué linfomas no salen de aquí? Pues de las CD23 negativas sale el linfoma de las células del manto. Y de estas CD23 positivas que se transforman en células plasmáticas de vida corta, que se caracteriza porque tiene una gran cantidad de IgM, sale el linfoma de células plasmáticas de vida corta. Y de los linfocitos que circulan sin transformarse en células plasmáticas, que son prácticamente el 90% de las células CD23 positivas, circulan y sale la leucemia linfática de tipo B.
¿Qué más ocurre en las células plasmáticas de vida corta? Pues aparte de plasmáticas pueden predominar las células inmunoblásticas y entonces tenemos el inmunocitoma, o bien pueden predominar las células que segregan una gran cantidad de IgM en forma circulante, y tenemos, ya lo estudiaremos, la macroglobulinemia de Waldenström o la enfermedad de Waldenström. ¿Qué pasa con las CD23 negativas? Son las únicas que pueden entrar dentro del centro germinal. Saben ustedes que para entrar dentro del centro germinal se han de poner en contacto con las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. ¿Qué presentan estas células dendríticas? Pues estas células dendríticas presentan el antígeno con anticuerpos que han sido cedidos por estas células plasmáticas de vida corta. Y esta mezcla de antígeno-anticuerpo cedido es lo que hace que el CD23 negativo de los linfocitos B naïf entren dentro del centro reactivo y empiecen a transformarse en células blásticas que se dividen. Estas células blásticas tienen como marcador el CD20 positivo. Y ya empieza la mutación somática, es decir, empiezan a alterarse la síntesis de las proteínas para que las inmunoglobulinas sean específicas para este tipo de antígeno. Una vez se han multiplicado, se han transformado en células de memoria, es decir, que retienen en la memoria la configuración de las inmunoglobulinas que son específicas para este antígeno. ¿Y por qué se caracterizan estas células de memoria? Pues porque ya tienen una mutación somática, ya ha terminado los cambios de la mutación somática, no tienen CD23 porque si han entrado son CD23 negativas, y ya tienen inmunoglobulinas más evolucionadas. Puede ser que tengan inmunoglobulinas M en superficie, pero lo clásico es que puedan tener también inmunoglobulinas G. ¿Qué hacen estas células? Pues estas células salen del centro reactivo y empiezan a circular, y se van a la zona del margen o del manto, formando el linfoma de la zona marginal, o bien migran a las mucosas, a bien al bazo y al intestino formando los linfomas MALT, o bien a la médula ósea formando los linfomas de células plasmáticas de vida larga, es decir, ya son circulantes. Y ese hecho de que haya que no circulen y haya que circulen son esenciales a la hora de evaluar el pronóstico de los linfomas, como inmediatamente veremos. ¿Qué ocurre, por lo tanto, en los centros reactivos? En los centros reactivos ya hemos dicho que la célula folicular dendrítica presenta el grupo de compuestos antígeno-anticuerpo producidos por las plasmáticas de vida corta, permiten que las células entren dentro del centro reactivo y formen parte de la zona oscura. La zona oscura es la zona proliferante. Primero pasan por unas células relativamente pequeñas, que son los precentroblastos y son los que producen el linfoma de Burkitt, y luego ya empiezan por las células grandes que tienen los nucleolos en la periferia. Si el linfoma está constituido única y exclusivamente por estas células grandes, son los linfomas de células centroblásticas, pero si tiene una mezcla de células grandes y células ya maduras, que son los centrocitos, son los linfomas centrocíticos y centroblásticos. ¿Por qué se caracterizan estas células que están en el centro reactivo? Pues se caracterizan porque no tienen apoptosis, es decir, que son células que se multiplican y nadie las para en la multiplicación, es decir, tienen limitada la apoptosis. ¿Y qué es lo que hace que se le limite la apoptosis? Pues básicamente lo que delimita la apoptosis es el BCL2 positivo. Estas células del centro reactivo son BCL2 positivas y tienen limitada la apoptosis. ¿Cuándo salen del centro reactivo?
Estas células se transforman en plasmáticas de vida larga que van a ir a la médula ósea o al intestino y por lo tanto tenemos linfomas de origen plasmático como es el mieloma en la médula ósea o el linfoma inmunoblástico en el intestino, pero ya han perdido la inmortalidad que les da el centro reactivo y aquí ya sí pueden tener apoptosis, parte de las células se mueren y las que continúan ya quedan circulando como linfocitos de memoria B. Por lo tanto, de cada una de estas células podemos tener un linfoma. ¿Qué pasa con los linfocitos de memoria B? Pues los linfocitos de memoria B nos sirven para constituir o producir células plasmáticas que tienen antígenos específicamente dirigidos al anticuerpo, que tienen anticuerpos específicamente dirigidos al antígeno que le ha provocado la maduración. Es decir, aquí ven cómo los antígenos se van modificando progresivamente hasta que finalmente salen hacia la superficie de la membrana celular por el aparato de Golgi y salen a la superficie. En el momento que salen a la superficie, los veremos que salen en la zona superficial, están disponibles para que sean activados por los linfocitos T helper. ¿Y qué hacen? Este es el antígeno modificado, el que va a salir de aquí. ¿Y qué hace el linfocito T helper? El linfocito T helper se fija a ese complejo de antígeno, de presentador de histocompatibilidad tipo 2 con el antígeno y se estimula mediante las linfoquinas para que estas células empiecen a multiplicarse. Es decir, los linfocitos B empiezan a multiplicarse y progresivamente se van transformando en células plasmáticas. ¿Qué son las células plasmáticas? Pues células que en vez de tener las inmunoglobulinas en superficie, las sintetizan en el interior del retículo endoplasmático y son segregadas a la sangre. Por lo tanto, de ellas depende la inmunidad serológica o la inmunidad no celular. ¿Cuál es la etiología de los linfomas? Bueno, sabemos que los linfomas o los linfocitos, fundamentalmente lo que se altera es el gen que sintetiza las inmunoglobulinas de las cadenas pesadas, por lo tanto parece razonable que las alteraciones cromosómicas que tengan estos linfomas de tipo B estén ligadas al cromosoma que sintetiza las inmunoglobulinas de las cadenas pesadas. Y de hecho, la mayoría de los linfomas de tipo B tienen alguna alteración en el cromosoma 14. Los linfomas del manto, además, tienen el gen BCL1, que es el gen que codifica la ciclina 1. ¿Por qué? Porque las células del manto, cuando entran dentro del centro reactivo, se estimula la ciclina D1 que las obliga a empezar a multiplicarse y por lo tanto a entrar en fase G1. ¿Qué les ocurre aquí? Que tiene una translocación de este cromosoma 14 al cromosoma 11, que es donde está situada el BCL1, que es el que codifica la ciclina D1. ¿Qué le pasa al linfoma linfoblástico, linfoma de Burkitt? Este está relacionado con un preoncogen del tipo MYC o un gen viral del tipo MYC que está en el cromosoma 8. En el momento de que el gen del cromosoma 8 se una a la localización del gen del cromosoma 14, estimula la producción de este linfoma linfoblástico. Y lo mismo ocurre con los linfomas linfocíticos, que hemos dicho que tenían BCL2, que era el que controlaba la apoptosis. En el momento de que este BCL2 se sintetiza, la apoptosis se descontrola y por lo tanto esas células se hacen inmortales. ¿Y qué ocurre? Pues también lo mismo, una translocación en el cromosoma 14. Por lo tanto, genéricamente, los linfomas de tipo B tienen asociadas alteraciones cromosómicas en el territorio del cromosoma 14, que es el que sintetiza las inmunoglobulinas de cadenas pesadas. Ejemplos. Aquí que tenemos un linfoma que tiene nódulos.
Pues ¿cómo lo llamaremos? Linfoma nodular. Y nódulos no hay en el ganglio linfático más que en los centros reactivos. Por lo tanto, este linfoma será un linfoma centrocítico centroblástico, porque tiene las dos células del centro reactivo, aunque esto no son centros reactivos, sino algo parecido a los centros reactivos, pero tumoral. ¿Y qué es lo que tendrá? Pues si es del centro reactivo, tendrá una inmortalidad que le da el BCL2, porque descontrola la apoptosis. En cambio, el linfoma de las células del manto, que es un linfoma más bien difuso, tiene la ciclina D1, es decir, le obliga a entrar en el centro reactivo y por lo tanto estas células empiezan a multiplicarse con un descontrol total y absoluto. ¿Qué pasa con el linfoma centrocítico centroblástico de células grandes? Tiene el marcador del BCL6. ¿Y qué pasa con el linfoma de Burkitt? Tiene el marcador del cromosoma MY, que lo tenemos aquí. ¿Por qué es importante todo esto? Pues fíjense ustedes, es importante porque gracias a este conocimiento de cuál es el componente superficial de la membrana de las células linfoides, nosotros hemos podido diseñar terapias específicas que matan a células específicas. Por ejemplo, la primera terapia diana de células específicas fue el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que tiene como diana el CD20. ¿Qué dijimos que era el CD20? Pues cuando las células entraban y se transformaban en blásticas, todas las células eran CD20 positivas. Por lo tanto, las células del centro reactivo blásticas pueden ser muertas, matadas, con este anticuerpo específico para ellas. ¿Y qué hace? En el momento que se fija a los linfocitos B CD20, producen la apoptosis, las matan directamente, con lo cual matamos selectivamente, única y exclusivamente, las células malignas. ¿Tenemos más? Pues sí, tenemos tratamientos dirigidos directamente al gen CEMYC. Aquí el gen CEMYC lo vemos en este punto, que está relacionado con los sistemas de crecimiento del growth factor, el epithelial growth factor, y aquí tenemos anticuerpos monoclonales específicos para distintos sistemas de epithelial growth factors o de el trastuzumab, que es característico en cuanto a la fijación de los growth factors de membranas y muy relacionado con el epithelial growth factor de las células de mama, que es el ER2, como ustedes probablemente habrán estudiado. ¿Más tenemos? Pues sí, tenemos el imatinib, que se fija a un ligando que se conoce con el nombre de stem cell factor, y en ese momento activa a las células natural killer que matan a las células. Por lo tanto, tenemos una serie de terapias que habitualmente están relacionadas con los factores de necrosis tumoral o tumoral necrosis factors que están en la membrana y que pueden ser selectivos para cada una de las células que nosotros tenemos en crecimiento neoplásico y que podemos matar selectivamente. Eso no quiere decir que muchos de estos tumor necrosis factor, como ya estudiaremos en otras lecciones, tienen funciones fisiológicas, no solamente pertenecen a las células tumorales, sino que en muchos casos tienen funciones de diferenciación hematopoietética, como ya estudiaremos, o incluso diferenciación ósea. Esto es, por lo tanto, una clasificación de los linfomas B. Todo el mundo que se enfrenta a la clasificación de los linfomas B, tanto si es esta como la clasificación de Real, se asusta. Se asusta por la gran cantidad de nomenclatura. Pero nosotros ya no nos tenemos que asustar. O sea, nada de todos estos son extraños. ¿Por qué? Porque los linfocitos de pequeño tamaño ya sabemos que son las células naïf todavía. Porque los linfomas linfoplasmocitoides ya sabemos que son las células plasmáticas de vida corta. Porque los linfomas del manto ya los conocemos, los linfomas foliculares ya los conocemos. Es decir, no hace falta
leerse y aprenderse de memoria cada una de estas estructuras, porque sabemos cómo evoluciona el centro reactivo y sabemos que de cada una de las células del centro reactivo y de su salida a sangre periférica sale un linfoma, incluidos los que salen del centro reactivo para ir al intestino o para ir a la piel, por ejemplo. ¿Cómo los podemos dividir en forma genérica los linfomas de tipo B? Pues lo más genérico es dividirlos en nodulares y difusos. ¿Por qué? Porque los nodulares recuerdan el centro reactivo, por eso forman nódulos, y por lo tanto, si recuerdan el centro reactivo, están constituidos por células del centro reactivo. Pueden ser más bien pequeñas, pueden ser mixtas o pueden ser grandes, pueden ser únicas o pueden ser mezcladas, pero siempre hay células blásticas y células cíticas, centroblastos y centrocitos. Por eso forman nódulos propiamente dicho y por eso tienen el gen de la apoptosis inhibido y son BCL2 positivas. Las que no son así, las que no forman parte del centro reactivo, van a ser linfomas difusos. ¿Y qué linfomas difusos tenemos? Bueno, pues típicamente el linfoma de Burkitt, porque está antes de llegar a los centroblastos centrocitos. Es cuando entra dentro del centro reactivo, en el que la ciclina D1 se desinhibe. Estas células tienen CD20 positivo, tienen una gran proliferación linfoblástica y tienen estas células que comen los detritus de estas células que proliferan y forman esta típica imagen que se denomina en cielo estrellado. Otros que son difusos, pues los que salen del centro reactivo y van a otros órganos, como por ejemplo los de las células plasmáticas que van al intestino. ¿Qué se forma aquí? Pues un linfoma inmunoblástico, en este caso en el hígado o en la zona del intestino, afectando al hígado, y es totalmente difuso porque no tiene nada que ver con el centro reactivo, con los nódulos del centro reactivo. ¿Y qué otro tenemos? Pues los que circulan, cuando los linfocitos sangren a sangre periférica y circulan, ¿qué tenemos? Pues linfocitos de tipo B, naif o de memoria, que circulan en sangre periférica y que forman la leucemia linfática crónica de tipo B. Si eso es tan complejo, ¿dónde vamos a poner el pronóstico del enfermo? Pues la cosa es muy sencilla y tienen que recogerla y tienen que entenderla bien. Para saber el pronóstico, lo primero que tenemos que saber es si las células circulan o no circulan. Es decir, si son células que fisiológicamente son circulantes o son células que fisiológicamente no son circulantes. ¿Por qué? Porque si las células son normalmente circulantes, el que las encontremos en la médula ósea es normal. Como por ejemplo en el caso de las leucemias. Son células que leucemizan, que afectan a la médula ósea. En cambio, si las células que forman el tumor no son circulantes, cuando las encontramos en la médula ósea significa que han dado metástasis y que por lo tanto está en el estadio más avanzado de la evolución del linfoma. Por lo tanto, linfomas no circulantes, clasificación de Ann Arbor. Linfomas circulantes, clasificación de Ray de las leucemias. ¿Cuál es la clasificación de Ann Arbor? Cuando una célula se hace maligna, sale en un lugar y se desparrama progresivamente hacia las distintas áreas linfáticas. Esto significa que cuando las tenemos solamente en un lugar, en una localización, estamos en el estadio E1. Si las tenemos en varias localizaciones, pero están en el mismo lado del diafragma, o bien arriba o bien abajo, tenemos un estadio E2. Ahora, si nos han saltado el diafragma, es decir, si originalmente eran torácicas o axilares y han pasado al abdomen, o originalmente eran abdominales y han pasado al tórax o a la axila, es decir, que están a ambos lados del diafragma, ya es que las tenemos muy diseminadas. Y por lo tanto tenemos un estadio 3. Y ya lo último es, ¿las tenemos en la médula ósea? Entonces han metastatizado, de la misma manera que si las tenemos en cualquier otro órgano que no sea linfoide, por ejemplo el hígado, que no forma parte de la maduración linfoide en el individuo adulto, o pues yo qué sé, por invasión local la vejiga urinaria, o por invasión local el pulmón, etcétera, etcétera. En cambio,
cuando las células circulan, las características son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque inicialmente está afectada la médula ósea, por eso son circulantes. Circulan y aproximadamente el 40% de los linfocitos que circulan llegan a la médula ósea y los vemos en sangre periférica, aparecen en sangre periférica. Aquí tenemos un estadio 0. Cuando además de esto tenemos adenopatías, es decir, que no afectan solamente a la médula ósea, sino que afectan ya también a los ganglios linfáticos, entonces tenemos un estadio 1. Si afectan a órganos hematopoyéticos como el bazo o el hígado, tenemos un estadio 2. Si la afectación de la médula ósea es tan grande que nos destruye la serie hematopoyética roja y nos produce una anemia, ya significa que la destrucción es importante y por lo tanto tenemos un estadio 3. Y si además nos destruye las plaquetas, es decir, los megacariocitos, ya la invasión medular es francamente importante y por lo tanto tenemos un estadio 4 de fatal pronóstico. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un linfoma de tipo B? Pues básicamente identificar el tipo celular para saber si es un linfoma circulante o no circulante, etiquetar el tipo de célula que le da origen, muy fundamentalmente o bien para darle un tratamiento específico o bien simplemente para catalogar propiamente la célula de qué se trata y por lo tanto saber si son células B o son células C o son células circulantes o no son células circulantes. ¿Qué nos pasa cuando hemos dicho que las células linfocíticas segregan anticuerpos? Si segregan anticuerpos significa que se han transformado en plasmáticas. Y hay dos formas de plasmáticas, como ya hemos dicho. Las plasmáticas de vida corta, que son antes de entrar en el centro reactivo y por lo tanto no tienen una mutación somática específica, y las plasmáticas de vida larga, que son cuando salen del centro reactivo y emigran a la médula ósea. ¿Qué podemos decir de las primeras? Pues que las primeras se caracterizan, como ya hemos dicho, por inmunoglobulinas relativamente inmaduras, muy pesadas, que son las inmunoglobulinas M. Son cadenas pesadas de inmunoglobulinas M. Mientras que las plasmáticas de vida larga tienen cadenas pesadas que son de inmunoglobulinas G o de inmunoglobulinas D o de inmunoglobulinas C, y lo que las caracteriza fundamentalmente son las cadenas ligeras de esta inmunoglobulina. Como son tumorales, son monoclonales, es decir, solo van a tener un tipo de cadena ligera, o va a tener la cadena ligera kappa o va a tener la cadena ligera lambda. Esos son los tumores de células plasmáticas. Y luego, claro, tenemos tumores de células precursoras a las plasmáticas, que son los inmunoblásticos, los inmunoblastos, por lo tanto, células de tipo inmunoblasto. Células de plasmáticas de vida corta caracterizadas por la inmunoglobulina M, por lo tanto por las cadenas pesadas. Una de las más clásicas es la enfermedad de Waldenström. ¿Por qué se caracteriza? Pues porque afecta a la médula ósea, porque hemos dicho que estas células salen y circulan, porque tiene una gran cantidad de IgM porque tienen un pico monoclonal de kappa o de lambda, en este caso fundamentalmente de kappa. La cadena ligera kappa produce una proteína que traspasa el filtro renal y produce una proteinuria muy característica, que es la proteinuria de Bence-Jones. De tal manera que el enfermo que tiene una enfermedad de Waldenström se caracteriza por tener la sangre espesa, porque hay una gran cantidad de inmunoglobulinas, de macroglobulinas, y por tener una proteinuria de Bence-Jones, y aparte por tener afectación de la médula ósea. El mieloma múltiple
También tiene afectación de la médula ósea, pero son de plasmáticas de vida larga, plasmáticas que se caracterizan porque ya tienen inmunoglobulinas IgG o IgM muy características, y aunque pueden ser también secretoras kappa, es muy clásico que la cadena que produce el plasmocitoma sea lambda, y la cadena lambda es un dímero que se fija a el tejido conjuntivo y produce amiloide. La amiloide es importante porque es una proteína muy difícil de sacar de los tejidos y por lo tanto provoca trastornos importantes a nivel renal o incluso pues a nivel intersticial, pulmonar, etcétera. Fíjense aquí la característica de que estas células circulan y van a la médula ósea, tienen múltiples agujeros de proliferación de estas células, tienen un cráneo totalmente acribillado y luego es absolutamente característico esa banda monoclonal, ¿no? Esa banda monoclonal, lo normal sería esto, en cambio la gente que tiene un mieloma múltiple tiene una secreción de inmunoglobulinas IgG monoclonal. ¿Es difícil distinguir una célula plasmática de una célula normal? Sí, muy difícil. Incluso hasta los marcadores son iguales para las células normales que las células plasmáticas patológicas. De tal manera que los marcadores no tienen mucha funcionalidad, es más bien la clínica la que nos indica si estas células tienen características agresivas o no. ¿Qué otro linfoma tenemos? Tenemos el linfoma de origen T. Y ahora vamos a estudiar las características de los linfomas de origen T. Recordarán por el esquema que para ser un linfocito de origen T tienes que ir a el timo y en el timo tienes que diferenciarte. Y tienes que diferenciarte como célula doblemente negativa o como célula doblemente positiva. Click to continue. Click to continue. Aquí vemos qué pasa con las células doblemente negativas. Si reconocen el antígeno, son eliminadas. En cambio, si no reconocen el antígeno, son salvadas. Son estas células doblemente negativas. Y sale. ¿Qué les pasa a estas células doblemente negativas? Pues que estas células doblemente negativas, si se transforman en malignas, forman una leucemia linfática aguda de linfocitos pre-T. Todavía no están diferenciados estos linfocitos, pero tienen capacidad circulante, como han visto ustedes aquí. Y por lo tanto forman la leucemia linfática aguda pre-T. Tiene que salir del timo y el timo se atrofia con el tiempo. Por lo tanto, las personas que tienen una leucemia linfática aguda de células T es porque tienen el timo, lo cual significa que son niños. Entonces, las leucemias linfáticas agudas de tipo T son circulantes, aparecen en niños y el origen es de origen tímico. Las otras, las que son células doblemente positivas, ya o bien se transforman en CD4, que son las helper, o bien se transforman en CD8 o supresor. Y luego tenemos una parte que son los natural killers. De tal manera que circulando en sangre periférica tenemos una proporción importante de linfocitos T, una proporción baja de natural killers y una proporción intermedia de linfocitos de tipo B circulantes, que formarían, por ejemplo, las leucemias linfáticas B que hemos visto anteriormente. Vamos a ver cómo se diferencian cada una de las células de origen T. Ya una vez han salido del timo, las células van a los ganglios linfáticos. Y en los ganglios linfáticos, recuerden ustedes que van a la zona del paracórtex. Y la zona del paracórtex se divide igual y se multiplica igual que la zona del centro reactivo. Lo que pasa es que no están tan bien diferenciadas y entonces son difíciles de ver. Pero tienen sus células presentadoras de antígenos, como vemos aquí, en las que los linfocitos que han migrado
por la sangre de origen T se ponen en contacto con ellos y empiezan a transformarse en células blásticas en la zona T del ganglio, es decir, una zona en la que hay una gran cantidad de vasos linfáticos. De esos linfocitos se nos van a diferenciar dos, como hemos visto, los que son helper, que serían estos de aquí, y los que son linfocitos supresor. ¿Qué hacen los helper? Pues los helper se fijan con el antígeno de histocompatibilidad tipo 2 y estimulan a la célula correspondiente, tanto sea un macrófago como sea una célula de tipo B. Pero ¿qué hacen los supresor, que son los que nos interesan ahora, incluido qué hacen los natural killers? Se fijan con el antígeno de histocompatibilidad tipo 1, con el antígeno que hay ahí. Si tienen otro marcador de reconocimiento celular no pasa nada, pero si no lo tienen, eliminan una serie de sustancias que se llaman perforinas, que lo que hacen es reventar a la célula. Y aquí ven cómo la revientan, la estallan la célula. Y aquí tenemos el ejemplo. La pinchan y entonces la célula empieza a estallarse. Eso es lo que hacen los natural killer o los linfocitos T supresor cuando no tienen antígenos de histocompatibilidad parecidos. ¿Y qué tipo de linfomas se nos desarrollan en las células T? Pues igual que en las células B. Lo que pasa es que no tienen esta estructura tan característica de las células B, que es el centro reactivo. Aquí esto se da en el paracortes, es decir, se da ligado a zonas con vasos linfáticos. Tenemos células naïf, que pueden ser helper y supresor, que no tienen la mutación somática y que por lo tanto formarán leucemias linfáticas de tipo T, circulantes. Cuando se ponen en contacto con el antígeno, entran en la zona venular y empiezan a proliferar. Y el marcador de proliferación que hemos visto, que era el CD20 en el caso de los linfocitos B, es el CD30 en el caso de los linfocitos T. ¿Y qué se nos producirá aquí? Pues se nos producirá una angiopatía angioinmunoblástica. ¿Por qué? Porque está alrededor de los vasos linfáticos, por lo tanto los vasos forman el elemento fundamental, o bien linfomas de células T de un gran tamaño, porque son células blásticas que empiezan a proliferar, por lo tanto linfomas de células T de gran tamaño o anaplásicos. Una vez se diferencian, se transforman en células T de memoria. ¿Y qué hacen las células T de memoria? Pues las células T de memoria migran a los órganos o migran a lugares que no están restringidas a determinados órganos. Cuando migran a los órganos es porque las células T tienen determinados marcadores superficiales que hacen que migren allí. El antígeno leucocitario de las mucosas, ¿qué hace? Obliga a las células T a migrar a las mucosas, es decir, fundamentalmente a migrar a la zona intestinal. Y entonces, ¿qué tenemos? Un linfoma T de origen intestinal. O tienen el antígeno linfocitario cutáneo, entonces obligan a las células T a dirigirse a la piel y por lo tanto ahí tenemos dos linfomas, uno que se llama la micosis fungoide, que puede evolucionar hacia el síndrome de Sézary, como ahora veremos. Todos estos, incluidos los no restringidos a los órganos, que fundamentalmente están constituidos por natural killer y que están muy relacionados con la zona nasal y que forman los linfomas nasales angiocéntricos o los linfomas granulares que están en la zona nasal, todos estos son circulantes. Clasificación de los linfomas T, peor todavía que la de los linfomas B, pero a nosotros ya no nos interesa porque nosotros sabemos perfectamente distinguir cada una de las células. Cuando son natural killer sabemos que van a la zona nasal, cuando son micosis fungoides sabemos que van a la piel, cuando es un linfoma de células anaplásicas sabemos que es la que entra en la fase de evolución y por lo tanto son CD30 positivos, etcétera, etcétera, etcétera.
etcétera. Clasificación, volvemos a repetir, no nos importa porque sabemos. Linfoma angiocéntrico de origen nasal, pues es que es un linfoma natural killer non-committed que está en la zona nasal. Linfoma cutáneo, pues ya sabemos que tienen los marcadores cutáneos después de que han salido de la diferenciación. Linfoma anaplásico, pues ya sabemos que es cuando empiezan a proliferar y tienen el CD30 positivo. ¿Cuál es la etiología de los linfomas T? La etiología de los linfomas B la ligamos al cromosoma 14 y aquí también tiene una cierta ligación al cromosoma 14, pero a un lugar muy específico, que es el del receptor de las células T. Y receptores de las células T hay alfa, beta, beta y gamma. Los del cromosoma 14 son los alfa y beta y luego los del cromosoma 7 son los beta y gamma. Si ustedes ven aquí, hay translocaciones asociadas a la posición 14 y hay, como ven aquí, y translocaciones asociadas a la posición 7. Es decir, están siempre relacionados con los receptores de células T, característicos de los linfocitos T. ¿Cómo vamos a distinguir lo que es un linfoma B de un linfoma T en un momento determinado? Sobre todo lo que hace referencia a los linfomas linfoblásticos, que son de células muy pequeñas. Los linfomas linfoblásticos B son los que entran en el centro reactivo, son los que tienen la ciclina D1 alterada, son los que tienen el área de histiocitos en cielo estrellado. Y la leucemia linfática aguda pues son muy parecidos en cuanto a tamaño, incluso en cuanto a forma. Sin embargo, fíjense ustedes que los de tipo T tienen la superficie como carcomida, mientras que los de tipo B tienen la superficie totalmente redonda. Aparte del marcador, que se tendría el marcador MIP, etc., una de las características de los tipo T, sobre todo cuando circulan, es que tienen pelos en la superficie y forman lo que se llama la hairy cell leukemia o la leucemia de las células peludas, que son características de las células de tipo T. Por lo tanto, miren sobre todo la superficie de las células T para distinguir estos entrantes y salientes características de las células peludas. ¿Qué pasa con los linfomas T cutáneos? Cutáneos solo hay linfomas T y hemos dicho que se llamaba micosis fungoide. La micosis fungoide, fíjense que también está peluda, tiene la superficie de las células peludas. Es característico de que invada la epidermis, produce puntitos rojos. Y lo que es característico también es que a medida que vaya creciendo, al final se nos haga circulante. Y si se nos hace circulante, entonces le llamamos síndrome de Sézary. De tal manera que por eso se les llama micosis fungoide síndrome de Sézary, porque es micosis fungoide mientras está en la piel y es síndrome de Sézary cuando ya el linfocito está circulante y tiene la característica, esa peluda característica de los linfocitos de tipo T. ¿Qué pasa con los linfocitos T del intestino o los linfocitos T de la mucosa nasal? Pues igual, los de la mucosa nasal son natural killer y los de los linfocitos T del intestino se caracterizan porque están relacionadas con el cromosoma 11 y 18, que está relacionado con el antígeno leucocitario T de las mucosas, que está en la zona intestinal, ¿no? Y forman pues estos linfocitos dirigidos hacia el órgano determinado y con un marcador absolutamente característico. Los de células grandes ya sabemos que son los CD30 positivos, son pues muy destructivos, son muy proliferativos y son CD30 positivos. Y ya por último, la granulomatosis linfomatoide, que forma parte también de los natural killer non-committed y que tiene relación, y eso lo veremos en algunos de los linfomas también, con el virus Epstein-Barr. Complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticar un linfoma no Hodgkin? Pues hay tres elementos esenciales que lo diagnostican. Primero,
La estructura del ganglio no existe, esa estructura que habíamos dicho inicialmente en la lección anterior, que el córtex, que la médula, que los folículos linfoides, ha desaparecido. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es si hay un borramiento de la estructura ganglionar. Si la estructura ganglionar está borrada, cuidado, linfoma. Luego tenemos que ver si es nodular o difuso. Si es nodular, ya sabemos que es del centro reactivo. Si es difuso, ya es más complicado, porque puede ser de origen B, puede ser de origen C, etc. Y luego ya por último, el patrón en cielo estrellado. Si tiene un patrón en cielo estrellado significa que las células están muy proliferativas, que hay mucho detritus nuclear, que los histidocitos lo fagocitan y por lo tanto que estamos en un linfoma muy agresivo, en un linfoma de alto grado. Si las células son pequeñas, no proliferan demasiado, estamos en un linfoma de tipo cítico y por lo tanto un linfoma de bajo grado. Eso es lo que, en resumen, son las características de los linfomas no Hodgkin. Para pasar al próximo día a estudiar específicamente cuáles son las características del linfoma Hodgkin. Muchas gracias.